El socialismo de cuña marxista es una de las ideologías más extendidas en nuestros días y que goza de la mejor prensa. Puede decirse que es chic simpatizar con el marxismo. Los fundadores de esta ideología fueron Karl Marx y Federico Engels. El más famoso de ambos es, por supuesto, Marx. En el plano personal, tal como ha reseñado Paul Johnson en su libro Intellectuals, fue Marx un hombre terrible, absolutamente irresponsable, por cuyo descuido murieron en la tierna infancia 3 de sus 6 hijos legítimos. Las otras 3 eran mujeres, a quienes su padre negó una educación adecuada. De ellas, una murió de sobredosis de opio y las otras 2 en pactos suicidas con sus respectivos esposos. El bueno de Marx nunca conoció realmente a ningún proletario, excepto a su ama de llaves, Helen Demuth, de quien tuvo un hijo inmediatamente después de la muerte de su legítimo hijo Guido y mientras su esposa Jenny estaba embarazada. Marx nunca pagó un penique a Helen y jamás reconoció al hijo que tuvo de ella. Para guardar las apariencias y evitar que se descubriera entre los trabajadores que él había gozado de su ama de llaves, hizo que Engels asumiera falsamente la paternidad del niño, Henry Frederick Demuth. En cuanto a su trabajo intelectual, está claro que Marx se tomó muy en serio una de sus más famosas tesis sobre Feuerbach. Verdad no es una descripción acerca de cómo es el mundo, sino que sirve para transformar el mundo. Es decir, en su trabajo intelectual Marx mentía descaradamente. El mismo Johnson ha mostrado que capítulos enteros y centrales del Capital están basados en una consciente distorsión de los hechos más palpables. Comillas, un deliberado y sistemático intento de falsificación para probar una tesis que un objetivo examen de los hechos condenaba como insostenible. Con todo, Johnson afirma sorprendentemente que había algo de moralidad en Karl Marx porque, comillas, él estaba lleno de un deseo ardiente de crear un mundo mejor. ¿Es esta una afirmación sorprendente? Sobre todo en un autor que ha mostrado inmisericordiamente que el móvil de Marx era en buena parte el apetito de poder. Un estudio cuidadoso de su obra revela que es falso que Marx y Engels quisieran crear un mundo más justo, más bueno. Estos hombres eran materialistas extremos, absolutamente nihilistas y de manera explícita se ríen de la justicia, de la bondad y de toda la cultura y la política y la religión. Como nos ha mostrado Dostoyevsky acerca de los principales socialistas de su tiempo, en el inmortal cuadro contenido en su obra Demonios, Marx y Engels eran unos bribones, movidos por la más cruda voluntad de poder y de destrucción. Querían abolir la familia, la propiedad, la cultura, la patria, la filosofía y la religión, y querían conquistar un poder global y absoluto. Stalin y Mao no son sino encarnaciones parciales de lo que Marx y Engels habrían querido ser. Marx es explícito en su apelación de la autoridad central a la Liga Comunista de 1850. Cuando se conquista el Estado, decía Marx, todo el poder deberá concentrarse de inmediato en la autoridad central, es decir, Marx mismo. Sin embargo, el más profundo significado de la obra y la vida de Marx es una lucha contra Dios, que se puede palpar nítidamente en sus tesis sobre Feuerbach. Dice Marx, hay que abolir la familia, por ejemplo, porque ello es un requerimiento necesario de la lucha por abolir toda huella de Dios en el mundo. La crítica feuerbachiana de la Sagrada Familia sería un paso necesario en la crítica de la religión. Es decir, la Sagrada Familia no es más que una proyección de la familia humana a un cielo ideal inexistente. Esa es la crítica de Feuerbach. Pero esta crítica no basta. Si se quiere acabar con la Sagrada Familia, hay que acabar con el modelo secular que es susceptible de proyección al cielo ideal. Hay que acabar con la familia humana. El ateísmo militante es la verdadera fuerza motriz de la obra teórica y práctica de Marx. Si deben morir miles de millones para borrar la huella de Dios de este mundo, que así sea. El bueno de Marx, concluyamos, atravesó esta vida y esta tierra aullando gigantescas maldiciones y su doctrina vive después de él, procurando tornar maldita a esta tierra que salió hermosa y bendita de las manos de Dios. Marx no buscaba crear un mundo mejor. En los siguientes vamos a mostrar esto con cierto detalle. Hoy en día es un lugar común que las reformas laborales y sociales del siglo XIX se debieron a la lucha de los movimientos socialistas y que los cristianos se unieron tardíamente a esas luchas. En ciertos ambientes filosóficos se piensa que ser socialista equivale a desear el bien y la mejora de la condición de los trabajadores y ser cristiano implica aliarse al poder y retardar esa mejora. Pero la verdad es radicalmente distinta. André Maurois, en su Historia de Inglaterra, apunta que la sincera preocupación por los pobres de una parte de la clase dirigente inglesa condujo a las grandes reformas laborales que mejoraron la condición de los trabajadores. Aunque Maurois no lo diga, el alma de estas reformas fue un hombre movido por su caridad cristiana,
Michael Thomas Sadler, que persuadió a Lord Ashley para que liderara el movimiento. Las reformas recibieron férrea oposición de los defensores del libre cambio, como puede esperarlo un espectador contemporáneo, pero también recibieron la más férrea oposición de otro sector, para gran sorpresa de ese mismo espectador, nada menos que de Karl Marx y Federico Engels. Por la importancia del asunto, citemos las palabras textuales de Engels. La propuesta de limitar la jornada diaria de trabajo a 10 horas, según Engels, comillas, pondría el hacha en la raíz del comercio exterior y de esa manera en la raíz del sistema industrial. No solo colocaría el hacha en la raíz, sino que penetraría con el hacha profundamente en esa raíz. Usa, con su típico lenguaje blasfemo, una cita de San Juan Bautista. ¡Ay, que el marxismo es materialista y odia que se intente implantar la justicia! Saben bien los marxistas que las reformas sensatas hacen más difícil la revolución. Cuando ellos proponen reformas es porque saben que son ruinosas. En el Manifiesto Comunista, Marx critica agriamente a los socialistas crítico-utópicos por buscar mejorar las condiciones de vida de toda la sociedad. En la apelación de la autoridad central a la Liga Comunista de 1850, que era un documento secreto, de manera explícita y reiterada Marx condena cualquier intento de mejorar la condición de los trabajadores. Según él, esos intentos no son sino deseos píos que apagan el fuego revolucionario. Es famosa la consigna marxista, cuanto peor, mejor. Con todo, la sensatez triunfó en Inglaterra y se impusieron las reformas laborales propuestas por los cristianos, con oposición de liberales y socialistas. Con el correr de las décadas y la disolución del espíritu revolucionario en Gran Bretaña, no quedaría más remedio a Marx y Engels que atribuirse a sí mismos y a sus luchas el mérito por las reformas laborales. Pero, aunque los marxistas no son reformadores sociales, lo que sí hacen bien es tergiversar la historia. Hoy en día la tergiversación se ha hecho tan profunda que el mito de que las reformas laborales se debió a las luchas socialistas ha arraigado en todos los ambientes. Aún algunos cristianos han llegado a aceptarlo. El mundo se está saliendo de su quicio. El cinismo de los materialistas no puede fundar un orden social razonable. La verdad es que solo el respeto a Dios y una creencia compartida en la existencia de la justicia y el bien común y en su carácter normativo para las decisiones de trabajadores, empresarios y gobernantes puede salvar a un país y al mundo en general de la locura revolucionaria. Michael Thomas Sadler logró conservar la paz interna de su patria precisamente porque estaba persuadido de que existen lazos de justicia y de caridad sancionados por Dios por encima de las divisiones de clase. Marx y el marxismo, en cambio, no han traído sino baños de sangre y de esclavitud a las sociedades en las que ha triunfado su doctrina atea, promotora de la mentira y del odio. Soy Carlos Casanova, abogado y doctor en filosofía para la Fundación Nuevamente.